Hola, en esta ocasión voy a estar continuando con la presentación que realizó mi grupo el lunes pasado. Quedó mi parte y la de mi compañera Paola por presentar, así que la vamos a hacer en video. El texto que estamos desarrollando, valga la redundancia, es el desarrollo del niño en edad escolar de la licenciada Pizzo. Recuerden que les mandamos por el chat un PDF con esta presentación, así lo tienen a mano si lo necesitan. Entonces, la parte que me corresponde a mí tiene que ver con el juego. No sé si sabían que jugar es un derecho para las infancias. Los estados partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Esto es el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Bueno, el juego es algo muy importante en el desarrollo de los niños. Por un lado, dependiendo de la etapa de desarrollo, va a haber distintos juegos más típicos. Y por otro lado, jugando se estimula el desarrollo. Y según la autora, los juegos posibilitan la expresión y elaboración de conflictos propios de cada momento evolutivo, la constitución subjetiva, el conocimiento del mundo, del otro, y en general contribuyen a la salud y al bienestar de las infancias. En el texto ella hace una distinción entre distintos tipos de juego propias de la etapa de la escolarización primaria. Entonces, menciona, por ejemplo, los juegos dramáticos o de rol, los juegos de regla, y después hace una reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la persistencia de los juegos tradicionales, comparándolos, viendo qué ventajas tiene cada uno. Cuando nos referimos a los juegos dramáticos o de rol, estos son los juegos que están muy presentes en el ingreso a la institución escolar primaria de las infancias, porque ya ciertos juegos los vienen trayendo de la etapa previa de la educación inicial, y ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo cambia los juegos dramáticos o de rol más característicos de la etapa preoperatoria y de la etapa operatoria. La autora menciona que entre los beneficios que tiene el juego dramático para su constitución subjetiva está el hecho de que es un juego de pares. Entonces, en horizontalidad se aprenden cosas distintas y se intercambia de una manera particular, aprendiendo de los otros niños, pudiendo entender y conceptualizar al otro y estar en relación, en contraposición a los juegos antes paralelos que habíamos hablado. En este caso, necesita sí o sí una interacción. Otra cosa que incentivan los juegos dramáticos es la elaboración de situaciones conflictivas en forma simbólica, de poder tener la posibilidad de realizar ciertos aprendizajes que de otra forma podrían ser más traumáticos. En este caso, pueden suceder mediante el disfrute. Por ejemplo, aprender a perder, ¿no? Cuando hablamos de juegos dramáticos, tenemos el tema del contenido. El contenido muchas veces está inspirado en el contexto de las niñez, entonces puede entrar lo del mundo cotidiano, de la televisión, dibujitos que vean en YouTube o donde sea que lo vean, de cuentos infantiles. Y algo que menciona la autora es que el tratamiento del contenido varía según la etapa de desarrollo. Entonces tal vez el mismo contenido puede ser utilizado en distintas etapas, pero va a ser utilizado de una forma distinta. En cuanto a la representación, la autora habla de distintos tipos de personajes que aparecen. Hay personajes más estereotipados que tienen que ver con roles eh, ya establecidos, por ejemplo, profesionales o de alguien de la familia, ¿no? Ser un, no sé, un bombero, un policía, ser una mamá, un papá. O también pueden ser inspirados en la ficción, tanto reutilizando algún personaje ya existente o inventando uno. Por ejemplo, yo he observado niños que dicen, bueno,
Yo me llamo, dicen su nombre y le cambian el apellido a, no sé, Sonic. Entonces de repente ese niño tiene los poderes de Sonic, pero los adapta también a cómo quiere ser, entonces se está creando un poco también. Piaget nos habla de esto que les estaba mencionando previamente, que es que cuando empezamos la primaria todavía hay características de la etapa preoperatoria, en tal vez primer grado, segundo como mucho, donde los juegos son más simbólicos. El juego simbólico, como habíamos visto, tiene que ver con atribuir significados y mediante la imaginación utilizar objetos que tal vez no tienen nada que ver con lo que se está representando, pero mediante el juego simbólico le atribuyen ese significado. Por ejemplo, yo observé en segundo grado cómo las niñas en las etapas muertas de la clase a veces agarran, no sé, las plasticolas y le atribuyen personajes, hacen que hablen entre ellas. Eso todavía es característico del juego simbólico. A medida que se van desarrollando, van teniendo un acercamiento, una preocupación más creciente por la imitación exacta de la realidad y se van acercando al pensamiento, a la etapa operatoria, donde las construcciones simbólicas son más cercanas a la realidad, al trabajo, a los roles. Y también, bueno, eventualmente también aparecen los juegos de regla, que eso lo vamos a hablar ahora en un rato. Entonces, la autora muestra que la trama será lo único que continuará siendo simbólico. Una vez que pasemos del juego simbólico a los juegos de rol más cercanos a la realidad. Esto se produce más o menos a partir de los 7 u 8 años, cuando empieza la etapa más operatoria, ¿no? La etapa operatoria. Los juegos son colectivos, tienen que ver con la socialización, hay roles, papeles que tienen que coordinar entre sí, y entre los juegos, por ejemplo, podemos mencionar los de muñecas, los juegos de teatro, por ejemplo, me acuerdo en el acto de San Martín, estaban todos vestidos de San Martín, pero en el recreo estaban jugando a ser San Martín. Entonces, este tipo, bueno, decían, al ataque, mi capitán, todo este tipo de rol tiene que ver más con la realidad. Y además estaban vestidos de San Martín, tenían espadas. Bueno, otro tipo de juego que observamos a partir de los primeros años y que se prolongan hasta la vida adulta inclusive, son los juegos de reglas. De hecho, a partir de los 4 o 7 años ya se empiezan a instalar, a partir de los 7 a 11 se consolidan, es decir, las niñas se apropian de estos juegos y se pueden autorregular y después permanecen por toda la vida. Piaget define estos juegos como la actividad lúdica del ser socializado. Tiene que ver mucho con la interacción con el otro, entonces necesariamente tiene que haber un descentramiento subjetivo, tiene que poder en algún momento incorporarse la norma, justamente porque son juegos reglados. Entonces, las reglas pueden venir de códigos tradicionales heredados o se pueden realizar acuerdos temporales. Un espacio privilegiado para observar los juegos y las actitudes frente a estos juegos son los recreos. Como ventaja, estos juegos nos ayudan a establecer qué está prohibido, qué es posible. Es decir, que hay una renuncia pulsional y un advenimiento del super yo, de la mirada externa, ¿no? Y otras cosas que nos pueden desarrollar estos juegos, depende de qué tipo de juego, son destrezas motoras, por ejemplo, cuando jugamos a las carreras, cuando jugamos a las escondidas, cuando jugamos a el cigarrillo 43, a las bolitas. Y otro tipo de destrezas son las intelectuales, ¿no? Cuando jugamos al ajedrez, a las damas, a los dados.
Lo más importante, la característica principal de estos juegos, tiene que ver justamente con que son una competencia y tienen reglas. Entonces lo interesante es observar la actitud frente a las normas. Y lo que señala la autora es que vamos a estar observando, si estamos prestando atención, el pasaje progresivo de la heteronomía, donde la norma viene del otro y uno la respeta por una cuestión de autoridad, a la autonomía, donde se incorporan, se entiende la razón de estas reglas y se puede autorregular. Después la autora comparte un estudio que se realizó en la zona del AMBA con infancias de entre 6 y 12 años, es decir, dentro de la escuela primaria pública, para poder contrastar un poco la persistencia de los juegos tradicionales y las nuevas tecnologías en el repertorio de juegos de hoy en día. El resultado fue que, por un lado, entre los juegos mencionados hubo una diferenciación según el género. Los varones todavía mencionan más el fútbol, la pelota, y las mujeres tienen una preferencia por los juegos de escenificación. Sin embargo, ambos mencionaron juegos grupales como La Mancha, La Escondida, el Poliladron, y también la computadora y los videojuegos. Entonces, estos nuevos tipos de juegos, nuevos ya tienen un tiempo, es lo que analiza el autor. Lo que nota es que entre los 6 y los 10 años coexisten los juegos tradicionales y los juegos de las nuevas tecnologías. Sin embargo, a partir de los 10 años, las nuevas tecnologías, los videojuegos, se convierten en uno de los juegos centrales hoy en día de las infancias. Y lo que nota también es que hay un tratamiento distinto a las reglas, según el tipo de juego. Cuando hablamos de juegos tradicionales, existe la posibilidad de generar acuerdos, consensos, negociar, y también la posibilidad de transgredir, hacer trampa. En cambio, en los juegos de reglas tecnológicos son más inflexibles, y que si bien hay trucos, que son trampas, en realidad están preestipulados, dice. Eso no estoy muy segura si es así, habría que corroborar hoy en día si existen formas de transgredirlo, pero bueno, es una máquina, entonces también lo que cambia es que hay otro tipo de encuentro con el otro. Cuando estamos hablando de los juegos tradicionales, estamos hablando de juegos de pares. Y cuando estamos hablando de juegos tecnológicos, estamos hablando de un otro virtual que a veces ni siquiera sabemos quién es, si es que es alguien, porque tal vez ni siquiera es otra persona, tal vez es la computadora. Entonces es inapelable. Y también cambia el marco, digamos, de lo imaginario. Está todo mucho más condicionado en lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, para ir cerrando con el tema del juego, les quería compartir esta definición del juego que hace Luis Pesetti, que es un músico, docente, tal vez lo conozcan, tiene canciones muy pícaras para las infancias. Y esta cita está en uno de sus libros, que está citado por el ministerio uno de los ministerios de nuestro gobierno. Está en la página oficial. Entonces, en esta cita, lo que dice Luis Pesetti define el juego. Voy a leer algunas partecitas, después la pueden leer entera. Entonces, se refiere a que el juego es una totalidad muy compleja que apunta a una infinidad de aspectos. No es una herramienta de adiestramiento, se parece más a una obra de arte. Los juegos son importantes porque enseñan la alegría, porque nos arrancan de nuestra pasividad y nos colocan en situación de compartir con otros. Los juegos enseñan algo que solo los juegos enseñan. Brindan un buen clima de encuentro, una actitud distendida. Nos revelan las torpezas del mundo de un modo que no nos duele descubrirlas. Cambian los roles fijos en un grupo. Son otra manera de incorporar una sana y necesaria picardía. Despiertan. Los juegos hacen que nos pongamos otras máscaras, otros roles. Quizás veamos que en nosotros también hay otros, dice. Y para cerrar, dice, una actividad lúdica bien utilizada es una poderosa herramienta de cambio. Los juegos son herramientas de la alegría, y la alegría, además de valer por sí misma, es una herramienta de la libertad. Entonces me parece muy importante recalcar el rol del juego en el desarrollo
de las subjetividades en tantos aspectos y que no hay que dejarlo de lado cuando entran a la primaria. Bueno, otra parte que me tocaba mencionar brevemente es la intervención del psicólogo con niños en edad escolar. Nosotros no estudiamos para ser psicólogos, pero hay cosas que podemos compartir en esta definición que realiza la autora, de que nosotros también necesitamos conocer estos procesos y las manifestaciones específicas de este periodo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a la detección temprana de alteraciones e interferencias en el desarrollo, poder dar un aviso al equipo de orientación escolar para que se intervenga, porque cuanto más temprano sea la intervención, va a ser más beneficioso. Entonces, también otra cosa podemos darnos cuenta es que algunas manifestaciones tienen que ver con la etapa del desarrollo y no indican una patología. Por eso es importante que sepamos todo esto. Después nosotros encontramos un informe, nos compartieron un informe de un niño llamado Lolo de segundo grado en una escuela pública de Cava, en la cual hay algunas cuestiones en este informe que llevan a lo que estaba hablando recién. Por ejemplo, podemos ver que Lolo prefiere los juegos tranquilos y las dramatizaciones. Justamente estábamos hablando de los juegos dramáticos y de rol, así que esto nos da una indicación de que Lolo tal vez está atravesando sus etapas de desarrollo de un modo normotípico, porque está en segundo grado, estos juegos son perfectamente correspondientes a su etapa de desarrollo. Puede jugar muy bien tanto con nenes como con nenas, es decir, puede reconocer al otro como par y puede interactuar. Después, la docente cuenta un conflicto que tuvo Lolo un día en el que sacó un juguete en clase. Cuando la señora le dijo que lo guarde, lo hizo, pero se quedó con cara de mal humor toda la hora. Al salir al recreo me dijo: Gise, estoy enojado porque no quería guardar el muñeco. Del mismo modo, a la mañana, ni bien llegó, o sea, la mañana siguiente, corrió a decirme: ayer tenías razón, porque por no tener el juguete en la mochila me lo olvidé en la casa de un amigo. Es decir, Lolo tomó esta orden de la docente de guardar su juguete desde la heteronomía, desde, bueno, obedezco por una cuestión de autoridad, pero no estoy de acuerdo. Sin embargo, después puedo reflexionar y entender el porqué de la norma. Así que bueno, hasta acá llegué con mi parte de la presentación, espero que haya sido clara y los dejo con Paola. Chau, chau.